Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carito? Bien, gracias. Anita, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Usted me escucha? Sí. Bueno, Bueno, vamos. estamos en Darby con Rosita para poner pues atención a tu clase, Ya. Bueno, porque el celular de ella se descargó. Entonces listo, las dos listo. estamos acá. No hay problema. Mientras mientras puedan conectarse, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, esperen un ratico. Voy a cuadrar una cuestión aquí. ¿Me confirman si pueden mirar la pantalla? ¿Sí? Sí. Listo, listo. Bueno, hoy vamos a hacer un diseñito floral como el que les mostraba la vez anterior en la tabla. Vamos a hacer algo sencillo para que miren cómo es el proceso, ¿no? Entonces vamos a hacer una flor central, un diseño central. Vamos a hacer unos pétalos superpuestos y vamos a los pétalos de dos colores, ¿no? Para que miren cómo hacemos la flor, así como les explicaba la vez anterior en los cortes de cartón paja. Entonces básicamente empezamos cortando un círculo. Para hacer la base de la flor siempre vamos a cortar un círculo de, de barniz y lo cortamos aparte en el vidrio. Esto se podría trazar con compás para que quede bien. En caso de no tener compás se puede usar una tapa de algún frasco que más o menos tenga la medida del diámetro de la flor que ustedes quieran hacer, ¿no? Si las quieren hacer grandes, pues la tapa será grande. Si no, puede ser pequeña. En este caso, pues lo voy a hacer así.
voy a hacer una flor de más o menos 3 centímetros, diseño central, ¿no? Entonces voy a cortar la circunferencia. Los colores que se trabaja son variados, no tiene que ser exactamente como uno ve las flores en la realidad. Se pueden trabajar flores blancas, doradas, violetas, depende mucho del gusto y de lo que quieran hacer, ¿no? Entonces aquí tengo mi cofrecito pintado de negro, como el cofrecito que les mostraba la vez anterior, ¿no? Es un cofre terminado prácticamente, hay que pintarlos con sellador, con laca negra y con laca brillante, porque como les decía, la laca brillante tiene la superficie lisa y el barniz se adhiere mucho más fácil, ¿no? Entonces los que estuvieron en la clase de que les expliqué los cortes en cartón paja de las flores se acordarán cómo cortábamos los 5 pétalos, ¿no? Entonces ya saben, la pegan de tal forma que no se les mueva la hoja y vamos a hacer cortes. Vamos a hacer cortes hacia el centro, ¿no? Entonces aquí, si ustedes pueden ver, de los dos cortes que hice, ya queda una división entre los dos pétalos. Listo. Ahora vamos a cortar hacia el otro lado. Sacamos estos excedentes. Este material que sobra no se desperdicia. El material se lo va acumulando por colores, ¿no? En este caso todo el color morado lo vamos a depositar en un frasquito para poderlo anexar a la masa que tenemos preparada previamente de color morado, y cuando lo sumergimos en el agua caliente se vuelven a compactar y necesitan un proceso de majado 2 o 3 veces y se reutiliza. Listo. Entonces ya tenemos el primer pétalo. Vamos a seguir cortando acá. En este caso me queda más fácil del centro hacia afuera. Si los cortes no les quedan iguales, no es tan indispensable que les queden del mismo grosor, porque en la naturaleza ustedes pueden ver que las flores son así, no son geométricamente perfectas. Entonces lo mismo podemos trasladarlo a nuestro diseño. Entonces hacemos los dos cortes y sacamos el material. Para quitarlo lo picamos, lo hacemos que se pegue en la punta, lo llevamos a depositarlo acá.
Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, siempre queda un pétalo en el que iniciamos. Puede quedar un poco más grande o más ancho, ¿no? Entonces este va a ser digamos, nuestra vista superior, ¿no? Para que se vea más agradable. Listo. Ahora, como recuerdan en la práctica de cartón paja, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta sección, vamos a cortar una forma acorazonada y vamos a eliminar este material que sobra aquí, ¿no? Esta pieza, como es pequeña, pues permite moverla con facilidad, ¿no? Y recuerden que los cortes que no sean tan profundos, simplemente que se recorte el grosor de la tela de barniz. Acumulamos nuestros restos acá. Listo. Entonces vamos a hacer 5 formas de esas, 5 corazones técnicamente. En las flores se podría trabajar colores contrarios, ¿no? Un color de base, por ejemplo, color de base claro, y los pétalos que se superponen se podrían hacer de un color más oscuro para lograr un buen contraste. O podemos utilizar colores contrarios. Entonces uno va al círculo cromático y, por ejemplo, si la base es color amarillo, color naranja, de los colores secundarios, entonces el color contrario vendría a ser la mezcla. No, el color, si trabajan con colores primarios, entonces el color contrario siempre es la mezcla de los otros dos colores. Por ejemplo, si estamos trabajando con amarillo, el color contrario vendría a ser la mezcla de los otros dos, del rojo y el azul. Y así logrando los contrastes. Cuando estamos trabajando flores o naturaleza, sí es bueno utilizar una buena cantidad de colores, los que tengamos a disposición. Cuando trabajamos precolombinos, por ejemplo, sí podemos trabajar blanco, negro, como se hacía antiguamente, solo combinando dos colores, blanco y negro, blanco y dorado, dorado y rojo, dorado y negro. O como les mostraba en las imágenes, que hay maestros que trabajan un solo color. Entonces, un dorado sobre barniz dorado sobre un objeto negro. Listo. Este es lo que nos queda, ¿no? Después de hacer todos los cortes. Ahora, una herramienta indispensable en este trabajo son los sacabocados. El sacabocado es este aparatico que se usa mucho en marroquinería o en trabajos en cuero, o la gente que hace zapatos los usa mucho. Entonces tiene una punta redonda afilada que se presiona sobre el cuero, y por esta parte de aquí van saliendo todo el material que se hace aquí el corte, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer, este es demasiado pequeño para lo que yo quiero hacer, pero la idea es sacar todas las punticas de los corazones de aquí del centro y formar un círculo pequeñito. Entonces la idea sería usar un sacabocados un poco más grande y hacer lo siguiente: presionarlo aquí en el centro. Si se logra cortar,
sería genial, ¿no? Pero si no, tocaría ayudarse con el bisturí. Y lo que queremos lograr es eso. ¿Listo? Ahora lo que acostumbramos para hacer estos diseños es hacer unos picos aquí, como los que se ven en la tabla que les mostraba. No sé si se alcanzan a mirar. En esta parte de aquí, los pétalos, ustedes pueden mirar unos picos. No sé si se aprecia bien en la cámara. Eso se hace haciendo cortes a manera de triángulos, ubicándose ubicando el pétalo que vamos a trabajar aquí, y empezamos a hacerlo. Voy a hacer aquí de forma exagerada para que me entiendan. Es hacer cortes de esta forma en la punta. Vamos haciendo como triángulos uno al lado del otro y vamos a sacar todo ese material. Pero como este diseño es pequeñito, se nos complica un poco, entonces lo vamos a dejar ahí simplemente. Vamos a montar un color. Entonces ahorita aprovecho para explicarles lo del pegado. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra estufa. Listo. Y esta tiene una graduación que va de 0 a 5. Yo siempre trabajo en 1 o en 2, que es como el fuego medio que podemos lograr. Bueno, en cámara no se mira, pero esto ya está generando calorcito. Entonces, como les explicaba ese día, vamos a acercar la pieza hacia el calor de esta forma. Y vamos comprobando si logramos que la pieza se caliente. Todavía le falta, entonces lo acercamos un ratito más. Ahí ya logramos que se caliente y lo presionamos de esta forma.
cámara no se ve, pero lo que pasa es que la resina tiende a perder como como el filo que uno siente aquí con la pintura. Entonces tiende a reducirse porque se adhiere bastante a la superficie. Entonces lo pasamos otra vez. Repetimos este proceso unas 3 veces si es necesario. Y terminamos ahí. Ahí nuestra pieza ya está pegada. Entonces ya no se corre el riesgo de que se nos levante. Está bien adherida. Tiende como a adelgazarse un poco más, como les decía. Y ya se siente que está bien pegado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a elegir un color para aplicarla encima. Entonces, vamos a trabajar con blanco. Para que se vea el contraste, ¿no? Y aquí vamos a trabajar con otra técnica. Esta pieza ya está fría, ya está pegada. Ahora lo que vamos a hacer es los pétalos más pequeños encima con barniz blanco. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que ya no vamos a recortar pétalo por pétalo en el vidrio, ya no vamos a hacer el círculo como lo hicimos en el vidrio, sino que vamos a utilizar esta hojita, una hojita del tamaño de la flor, tamaño aproximado. Vamos a pegarla encima del primer pétalo. Vamos a montarlo así. Y al hacerle presión, nos vamos a dar cuenta. No sé si la cámara lo logre ver. Pero podemos ver que la parte de abajo, el pétalo de abajo se marca y sobresale en la hoja blanca. Que es demasiado sutil para que se vea en cámara. Pero aquí podemos ver el contorno. Aquí donde se montó la hoja podemos ver el contorno. Entonces lo que hacemos es cortar más o menos unos 2 milímetros por dentro de la marca, ¿no? Es como hacer el pétalo pero reducirlo. Entonces, como les digo, aquí está la guía del pétalo. En cámara no se puede mirar bien. Y aquí sí, con mucho cuidado, porque si se corta demasiado, se pueden llegar a cortar las dos hojas. Tanto el color de base como la de encima, ¿no? Aquí vamos corrigiendo para que nos quede el mismo grosor. Que podamos ver el mismo grosor del color de fondo
que podamos ver el mismo grosor del color de fondo a lo largo de toda la flor. Esa es la idea. Es ver el mismo pétalo pero reducido. ¿Listo? Si quedan picos, si queda cualquier imperfección, se la corto. Los cortes son bien sutiles, ¿no? Eso es lo que nos queda. ¿Listo? Entonces vamos a cortar el otro. Igual, ¿no? A veces pasa que el barniz, por ejemplo, lo tenemos guardado un día, 2 días. Y se nos tiende como a endurar. Pero apenas ustedes lo toman en los dedos, él empieza a reaccionar y se ablanda, si se dan cuenta. El mismo calor de la mano lo va ablandando. ¿Listo? Entonces lo que hacen es abrigarlo un poquito entre las dos manos para que se vuelva un poco más elástico, que se pegue mucho más fácil. Entonces vamos a pegar el siguiente pétalo. Ahí hasta que podamos ver la figura de fondo. En esto no hay que demorarse mucho porque, como les digo, si uno se demora demasiado, lo que sucede es que el barniz blanco se pega sobre el barniz morado y se unen, se hacen uno solo. Por más que uno trata de despegarlo, ya no se despega. Entonces se sostiene la parte que cortaron para que no se deforme. Y lo tenemos ahí. Ahí hacemos las correcciones. Lo presionan un poquito para darle firmeza, para darle calor con los dedos. Queda así. Entonces vamos viendo cómo se logra un contraste bonito. Entonces pueden jugar con pétalos de base amarilla, con pétalos de base roja. Cuando se hacen flores se pueden hacer hasta 3 niveles de pétalos diferentes. Si se hacen más, lo que se va a hacer es que se va a engrosar demasiado el pétalo y no se ve bien. Se pueden aplicar hasta 4 o 5 capas, pero a medida que se aumentan las capas, se aumenta el grosor de la resina y ya se ve como un trabajo en relieve técnicamente. Lo que se quiere es simplemente combinar los colores. Cortamos bien las imperfecciones. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, claro. Ah, listo. Bueno, listo. Ahí terminamos acá. Como pueden ver, es un proceso dispendioso. No es fácil trabajar con el barniz. Pero cuando se logra dominar, se facilita mucho. El proceso más complicado, como ustedes se pudieron dar cuenta, es la preparación, que a uno le lleva aproximadamente, una persona sola puede tener un kilo de barniz preparado con todo el proceso en una semana técnicamente. Son aproximadamente 2 días de limpieza, otro día de batido, macerado, molido, y los 2 días restantes se puede demorar uno tinturando, porque hay que ir color por color, hay que ir gama por gama. El material cuando se muele también hay que congelarlo bien, entonces eso se puede dejar de un día para otro, entonces siempre lleva tiempo. Ya en la cuestión de la decoración, si ustedes ya tienen una idea definida, ya es cuestión de sentarse y realizarla. ¿Listo? Ahí quedó nuestra flor con 2 colores, ¿no? Si hay alguna imperfección, este es el momento de irlo embelleciendo, porque una vez que se pega, una vez que se somete al calor, ya es bien complicado. Entonces vamos a calentar otra vez esta pasta. Entonces esperamos que se caliente. Este, como ya estuvo trabajando, ya está un poco más, se calienta mucho más rápido. Entonces sometemos la pieza al calor nuevamente. Cuando se caliente bien, lo que va a hacer el barniz blanco es fusionarse con el barniz morado, y casi que no se van a notar los niveles. El barniz tiende a adelgazarse, el blanco, y a fundirse bien con el morado. Quedan como si fueran una sola capa. Pero el proceso de pegado, como les digo, hay que hacerlo muy suave, con poco calor. Si uno ve que la estufa se calienta mucho, entonces hay que mover la pieza mucho más rápido. No hay que dejarla así, porque ahí es donde empieza a hervir. Si uno se queda estático, empieza a hervir. ¿Listo? Listo. Entonces ya quedó. Profe, pegado. Cuéntenme. ¿el barniz se pega en cualquier material o solamente en madera? El barniz se pega en cualquier material.
Que yo sepa, los maestros artesanos han trabajado desde hace mucho tiempo en madera, en objetos torneados de madera también, pero hace un tiempo se ha venido trabajando en otras superficies. Hay maestros que han trabajado en vidrio, han trabajado en láminas de metal, han trabajado en elementos ¿qué es? Como los puros, sí, los puros, los que se usa para hacer el guarapo, en ese tipo de objetos también, en cuero. Una de las prácticas que tuvimos en el diplomado, una de nuestras compañeras, ella trabajó barniz en cuero. Entonces, eso fue como la innovación, ¿no? De poder trabajar en cuero, pero el cuero siempre requiere un procesamiento especial, digamos, ¿no? Aparte del proceso que le hacen en el curtido, dejan pues una superficie lisa, hay que aplicarle un sellador especial y una laca especial para cuero, para que la superficie quede mucho más lisa y así el barniz se pueda adherir mucho más fácil. Ajá. Pero sí, se hizo la experimentación y quedó bastante bien. Mi compañera trabajó unos bolsos, creo. Y sí, unos bolsos hizo. Y unas carteras, recuerdo. Pero sí, hay varios tipos de material. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno. Bueno. Entonces vamos a seguir. Vamos a guardar el barnicito porque se nos puede secar a la intemperie. Ya saben, el barniz va siempre a su carpeta. Ahora vamos a hacer una combinación de hojas. En este color. En la pantalla se ve azul, pero en realidad es verde, verde metalizado. Entonces pegamos el material en el vidrio y vamos a empezar a hacer. Voy a hacer una figura grande para que se vea bien en cámara. Es este tipo de hojitas, pero más pequeñas, de acuerdo al tamaño de la flor, ¿no? Esta pues sí parece que queda bien. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en ese tamaño. Entonces es bueno hacer, ya que está el material aquí en el vidrio, es bueno hacer todos los cortes. Entonces aquí se puede ver en el vidrio. Vamos a repetir este corte en esta sección. Vamos a cortar las hojas que nos alcancen aquí.
siempre fijándose que el barniz esté bien adherido. Entonces es mejor trabajar así, porque pueden pegar luego todas las hojas de una vez. Vamos a cortar 2 más. Igual pueden cortar unas más grandes que otras, ¿no? No tienen que ser exactamente iguales, ya les dije. Ahí tenemos ya 5. Entonces lo que vamos a hacer es, los vamos a ir pegando. Entonces la parte más delgada de la hoja la vamos a ubicar entre 2 pétalos. De esta forma. ¿Listo? Alrededor de toda la flor. En este diseño que estoy haciendo los voy a poner orientados todos hacia el mismo lado, ¿no? Para que haya un juego de simetría. Este quedó muy grande, voy a hacer uno más pequeño. ¿Listo? Así es como queda. Ahora vamos a hacer como no vamos a hacer superposición, entonces vamos a dejar el pegado para trabajar otro color y hacemos el pegado. Entonces vamos a sacar unas tiras. Este es el color amarillo que les comentaba que estábamos preparando en los videos. Entonces vamos a hacer unas tiras de más o menos 1,5 milímetros o 1 milímetro. Entre más delgado se ve mucho mejor. Entonces vamos a hacer una. Estas tiras son más complicadas de trabajar porque son muy delgaditas. Y cuando el barniz está fresco, tiende a estirarse un poco. Es cuestión de práctica también. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer con esta lineecita, vamos a trabajar el diseño así en diagonal. ¿Esos son los festones, profe? No, los festones son más delgados.
son de menos de 1 milímetro. Este vendría a ser el tallo, el tallito. Entonces vamos a hacerle un cortecito como si fuera una punta de flecha para que encaje con la forma del pétalo. Si se quiere se puede juntar completamente o se puede dejar un espacio, ¿no? Eso ya depende del diseño que se esté haciendo. Entonces ya lo fijamos en esta parte. Ya lo fijamos aquí. Esta parte la tenemos levantada. Lo que vamos haciendo es que vamos haciendo una curva. Vamos formando la curva y lo vamos presionando. El material tiende a llevarlo a uno en una dirección determinada. Entonces es tratar de jugar con eso también. Se puede templarlo un poquito para que no queden como líneas rectas, sino lo más curvo que se pueda. Listo. Aquí terminamos con un cortecito en diagonal. Aquí no vamos a cortar así como normalmente hacemos, sino que aplastamos el barniz con el bisturí, lo marcamos y se corta. Entonces nos queda la puntica bien. No sé si se mire ahí. Eso, ahí se mira bien. Es mejor que quede el corte así en diagonal y se ve mucho más estético. Listo. Entonces podemos dejar esta para pegarla después. Como no vamos a montar nada encima, entonces nos permite trabajar este color y los tallitos. Pero cuando vayamos a trabajar colores uno encima de otro, entonces sí es necesario ir calentando e ir pegando, porque si no se nos levantan las piezas. Listo. En este lado lo vamos a sacar de esta parte de aquí. Entonces la podemos sacar de aquí mismo para jugar con la simetría. Entonces aquí acercamos la lista y hacemos el corte para simular que sale de ahí. Es un corte muy finito, ¿no? Igual, presionamos aquí para que se pegue, presionamos un ratito y vamos llevando nuestra lista, ¿no? La vamos templando de acuerdo a la forma de la curva que se quiere hacer. No tiene que ser igual a la otra, simplemente vamos jugando. Lo importante es que siempre sea lo más curvo posible, porque esto es naturaleza, ¿no?
Estamos simulando las condiciones de la naturaleza, las líneas curvas, líneas suaves. Llegamos hasta aquí y aquí presionamos nuevamente y hacemos el corte. Listo. Y el material sobrante, como ya les digo, lo vamos guardando porque eso sirve para después. Hacemos un primer pegado sin calor, solo con el calor de la mano para fijar la pieza. Listo. Ya vamos viendo ya cómo va cambiando nuestro diseño. Entonces ahí podemos pegar para evitar que se levanten las líneas delgaditas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? No, bien, perfecto. Bueno. Listo. Esperamos que se caliente un ratico. A este tipo de líneas delgadas, a las listas que uno haga o los diseños que se haga con líneas delgadas, hay que tenerle mucho más cuidado, porque tienden a levantarse mucho más fácil. Y como son piezas muy delgadas, hay que calentarlas un poco más para que reciban bien el calor y se haga bien el pegado, ¿no? Entonces un poquito más de tiempo en la estufa y hacemos el pegado. Entonces, como ven, este proceso del pegado es bien importante, ¿no? Esto sí se debe hacer con toda la paciencia, porque de esto depende que nuestro diseño quede bien. Porque a veces pasa que ya estamos, por ejemplo, finalizando, estamos aplicando laca ya para terminar y resulta que vemos piezas levantadas. Entonces ya se nos complica porque hay que empezar a utilizar elementos como pegantes, cualquier tipo de adhesivo rápido como para solucionar esos inconvenientes. Y la idea es poder aprovechar bien la adherencia del mismo material. Y si se hace bien el pegado, pues no hay ningún problema. Listo, entonces vamos a hacer hojitas, las hojitas tradicionales que conocemos para esta parte, ¿no? Entonces vamos a nuestra carpeta a ver qué colores hay. Igual, ¿no? El barniz, toca seguirlo guardando, ver que no se pegue con el resto de barniz. Vamos a cambiar un poco y vamos a hacer unas hojitas de color bronce.
Este color se logra con el... Aquí se mira mejor. Este color bronce o cobre se logra con pigmentos industriales, ¿no? Ese es el tipo de color que genera el pigmento industrial. Viene en esta presentación. Es alrededor de 40 gramos. Este es el color dorado. Esos son pigmentos importados, ¿no? Esto acá es bien complicado de conseguir. Pero esos pigmentos dan un acabado bastante bonito, bastante especial. Vamos a recoger la hojita. Todo este material que va quedando aquí, eso lo recuperamos después. Si tenemos tiempo de explicarles esto, cómo se hace la recuperación, lo vamos a hacer, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer los cortes de unas hojas un poquito más anchas que las que hicimos, ¿no? De esta forma. Bueno, aquí logramos combinar el color bronce de la hoja con el amarillo del tallo. Vemos que se ve bien. Aquí en la cámara no se ve tanto el color, se lo ve como pálido, pero en realidad es bien, tiene un colorcito especial. Listo. Entonces vamos a cortar otras hojas. Profe, una preguntita. Cuénteme. ¿Y para hacer las nervaduras a las hojas? ¿Es muy difícil? Cuando la hoja es grande, es fácil. Pero lo que hacemos nosotros es no hacer, por ejemplo, no hacer muchas nervaduras, sino hacerle 2 o 3 por cada lado. Pues ahorita hacemos en estas hojas para que vean, ¿no? Listo, profe, gracias. Sí, en general cuando uno trabaja piezas grandes sí es mucho más fácil. Ahí lo vamos viendo, ¿no? Voy a ver. Y se logra apreciar mejor el color. Esta luz blanca lo opaca todo. Listo. Voy a cortar aquí unas nervaduras para explicarles, ¿no? Vamos a hacer una hoja grande. Ahí. Vamos a traer la tabla. La tablita de la vez anterior. Si han hecho el ejercicio de la clase anterior. No, todavía no. Todavía no, bueno.
Y cuando tengan tiempo lo van haciendo y me lo van mostrando. Listo, aquí tengo la hojita. La hice grande para poder mostrarles bien, ¿no? Entonces lo que se hace es, por ejemplo, ver cuál es el inicio de la hoja. Entonces en este caso vamos a hacer que el inicio sea en este lado. Entonces hacemos dos cortes. Vamos a hacer una curva hacia un lado, ¿no? El lado que está más plano en este caso, ¿no? Porque si ustedes ven este lado tiene un poquito más de protuberancia. Entonces del lado que está más plano hacemos la curva para darle esa sensación como de tercera dimensión. Entonces hacemos un corte a lo largo de la hoja sin llegar a cortar aquí, solo por dentro, la parte interna. Ya que tenemos ese corte, hacemos otro, pero en esta parte inicial va a ser un poco más grueso que acá. ¿Listo? Acá sí se deja una distancia de 1 milímetro o algo así. Y se lo va reduciendo, 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 hasta que aquí se encuentran los dos cortes. Luego acá se hace un cortecito así, con presión nomás. Entonces lo que logramos es esto. ¿Sí? El corte inicial en la parte de abajo. Aquí es mucho más ancho que la parte de acá. Aquí ya prácticamente los dos cortes se encuentran, se hacen uno solo. ¿Listo? Y acá es donde inicia la hoja. Esta es la parte donde estaría pegada al tallo. ¿Listo? Entonces con esa misma orientación, entonces desde acá abajo, desde la parte de aquí abajo, vamos a hacer la hoja. Como es grande, entonces podemos hacerle 3 cortes de cada lado. Los cortes son hacia este lado, son más bien abiertos. Podemos hacerlos curvos, llevando un poquito de curvatura. Y lo mismo, en la parte de acá se deja una distancia. En la parte de aquí dejamos una distancia y en la parte de acá los encontramos. Entonces va a dar el mismo efecto. ¿Listo? Entonces tenemos en la base, que es más ancha, y acá se encuentra. Se repite eso mismo a lo largo de toda la hoja. En este caso, como es grande, alcanzamos a hacer 3 cortes grandes. ¿Listo? Entonces la nervadura del otro lado la podemos hacer un poco más corta, porque como no tenemos tanto espacio, disculpenme un momento.
Listo. Entonces voy a acabar los cortes acá. Listo. Esa es la forma de trabajar las nervaduras. Cuando la hoja es muy pequeña podemos hacer simplemente 2 cortecitos de cada lado. O podemos montar esos cortes, en vez de hacer cortecitos a la hoja, le podemos poner material encima y hacerle cortes con otro color. Pero siempre y cuando sean grandes para trabajarlo mucho más fácil. Bueno, gracias. Listo. Bueno, vamos a cortar estas hojitas. Entonces aquí podemos hacer cortes pequeñitos. Entonces le cortamos una lineecita. Más pequeña, vamos a hacerle solo 2 cortecitos. Listo. Eso es lo que podemos hacer en estas hojitas. Una nervadura pequeñita para que se note. Para cuando se está iniciando en este trabajo es mejor hacer diseños grandes, ¿no? Para poder practicar. Estos diseños pequeñitos requieren bastante paciencia y bastante precisión en el corte. Entonces, para iniciar sí es mejor hacer hojas grandes de 2 centímetros más o menos. Cuando trabajen en las tablas, como las tablas son grandes de 40 por 40, entonces pueden trabajar en diseños grandes tranquilamente. El ejercicio de las que hicimos la clase pasada, estas listas también las pueden hacer grandes, no necesariamente tienen que ser como en la que yo les mostraba, como estas. No, entonces se pueden hacer grandes simplemente. Lo importante es que ustedes puedan, que ustedes entiendan cómo es el ejercicio, y a medida que pasa el tiempo y si les gusta seguir trabajando,
entonces pueden seguir practicando. Este trabajo es bien chévere. Tiene mucho valor histórico, valor cultural. Ahora más que nunca, porque como ya se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entonces con mucha más razón cobra un valor cultural bien importante, un valor artístico, ¿no? Entonces la idea es hacer esto mismo a lo largo de todo el tallo. Vamos poniendo hojas en las cantidades que uno quiera, las cantidades que el diseño lo permita también, ¿no? En este caso, como utilizamos solo el tallo en esta diagonal, pues vamos a hacerlo en la diagonal. Acá se podría hacer unas flores un poco más pequeñas, de varios tamaños, para ir embelleciendo nuestro diseño, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Ahorita les voy a explicar lo del festón. Sí, tenemos tiempo para hacer el festón y ya. Entonces lo voy a hacer en este color moradito, el mismo color que usé en la flor. Entonces el corte del festón sí es súper delgado. Hay maestros que, por ejemplo, hacen lo siguiente: ponen el barniz de un color y ponen el barniz de otro color encima y cortan los festones de dos colores. Entonces hacen los cortes sobre las dos hojas y queda el festón de un color, de un lado de un color, del otro lado de otro color. Eso se ve muy bonito y eso lo podemos ver aquí en la tabla. No sé si se alcanza a ver aquí. Este festón de aquí tiene dos colores. Tiene amarillo y rojo. Entonces este se cortó así. Si uno lo puede ver, se puede apreciar que este segmento es rojo, ese segmento es amarillo y así se va intercalando el color. No se mira, pero no lo imaginamos. No se mira bien, ¿no? Es que es No se mira. muy sutil. Aquí se puede ver una variación de color, no sé si observa. Bueno, pero la idea es que se puede trabajar así. Se puede combinar los dos colores. Entonces el grosor que vamos a trabajar es de un poquito menos de 1 milímetro. Entonces ya tenemos nuestra línea recta. Lo voy a cortar un poquito más grueso para que se pueda ver en cámara, si no, no se puede apreciar. Entonces, como les decía, el festón lo que hace es, si nos quedan áreas sin decorar, entonces podemos aprovechar esas áreas para hacer los festones, ¿no? Entonces digamos que aquí hay un área libre. Entonces vamos a sacar nuestro festón de esta parte.
igual que como hicimos con los tallos, lo fijamos en el inicio, lo más pegado posible a los tallos, ¿no? Porque se supone que de ahí es donde nace. Y lo mismo que hicimos con los tallos, lo vamos templando. Si vemos que se hace mucha línea recta, entonces lo levantamos, lo volvemos a ubicar. El festón sí puede ir montando a todo el diseño, se puede ir trabajando sobre todo el diseño. Entonces en este caso voy a hacer una espiral aquí y lo voy a sacar hacia arriba. Esto sí toca con mucha paciencia porque es muy delgadito. Una vez que se logra dominarlo, se puede trabajar muy bien. Entonces vamos cerrando la espiral. Y aquí se pueden dar cuenta, se forma ya se forma un círculo chiquitico y ahí lo sacamos por encima de los otros dos. Incluso podemos montar el diseño sobre el resto. Lo montamos sobre el tallo y lo podemos terminar en otra espiral más pequeñita, si el festón lo permite. O podemos hacer una espiral, una sola vuelta, y lo terminamos allí. Entonces fíjense que podemos utilizar todos los espacios que nos quedan en negro para hacer festones y de diferentes colores. Puede ser en este caso violeta, o de colores que resalten mucho más, un amarillo fuerte, blanco. Listo. Esto es lo que se hace con los festones. Como les digo, los festones sí pueden montar al diseño, se pueden montar sobre sí mismo, se puede sobreponer sobre los tallos, sobre las mismas flores, ¿no? Entonces acá en el diseño, aquí podemos ver, ¿no? Que se montan entre ellos. Por ejemplo, este blanco se monta aquí, este azul se hizo primero, se montan los demás. Entonces la idea es ocupar esos espacios que nos quedan en nuestro diseño y darle como un toque diferente. ¿Listo? Bueno, aquí podemos ver que las hojas las podemos hacer mucho más grandes y podemos hacerle más enervaduras, ¿no?
Y a nuestra flor le falta esta parte, que es el botón central. Ese botoncito central lo vamos a trabajar con el sacabocados, con un sacabocados más pequeño. Aquí, ya lo saqué. Lo montamos aquí. De un color que se note bastante, ¿no? A mí en lo particular me gusta trabajar el dorado, el cobre, el plateado para hacer este tipo de cosas. Porque se destaca bastante. El brillo de los colores metalizados ayuda a que se destaque. ¿Listo, compañeros? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció hasta ahí el trabajo? Está muy bueno, un poco difícil. Al principio puede que sí se les dificulte. Yo soy sincero porque nosotros cuando estábamos aprendiendo, yo había trabajado barniz en el 2018 y el diplomado lo hicimos casi un año después. Entonces nosotros aprendimos en la primera experiencia, nos fuimos a trabajar a los talleres de los maestros. Entonces, y fuimos 2 aprendices a cada taller. Pero los maestros no nos enseñaron, digamos, todo, ¿no? Yo hice muchas flores, hice muchos festones. Cuando ya hicimos el diplomado, que fue un año después, yo prácticamente no trabajé barniz durante un año. Y cuando llegué a retomar, se me hizo bien complicado. No recordaba bien cómo era el proceso de preparación. No recordaba bien lo de los cortes porque pues pasó un año completo sin utilizar el material. Y sí se dificultó bastante. Entonces eh, la idea que yo tuve fue que a través del dibujo, como les explicaba en la primera clase, que a través del dibujo es como uno practica. Si uno hace mucho dibujo de este tipo de cosas, de flores, de festones, entonces yo siempre digo que, que cortar el barniz es como dibujar. Cuando ustedes estén trabajando el barniz se van a dar cuenta de eso. Entonces yo pensé que el dibujo, que practicar el dibujo podía ser digamos, un buen método para acercarse al trabajo de la decoración. Y funciona bastante, ¿no? A mí en lo particular me funcionó mucho. Pero como les Queda digo, muy bonito el trabajo. gracias. Pero como les digo, al principio se va a dificultar porque es un material que cuando ustedes lo toman, ese barniz por ejemplo ya lo dejé ahí. Está frío y se tiende como a quedar así, como una hoja de papel. Pero inmediatamente siente el calor de la mano, miren cómo reacciona. Si el calor lo afecta inmediatamente. Ya se vuelve elástico nuevamente, se adhiere mucho más fácil. Es cuestión de acostumbrarse a trabajar en esto. Si a ustedes les gusta, pues ustedes pueden seguir investigando, practicando. Y eso es lo que lo lleva a uno al aprendizaje, ¿no? El estar explorando, el estar practicando. La práctica hace al maestro, como reza el dicho popular. Entonces es cuestión de que si les interesa lo sigan haciendo. Y se van a dar cuenta que entre más
entre más conozcan al material, entre más trabajen, entre más decoren, van a seguir aprendiendo durante todo el proceso. Bueno, nuestro diseño va ahí. A ver si lo logro terminar para la próxima clase para que lo vean. Pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces yo dejé áreas aquí sin poner hojas. Vamos a poner hojas. Vamos a terminar todo con festones. Y voy a hacer un par de guardas acá en los costados. Y tenemos nuestro objeto decorado. Y esto es algo que ustedes pueden decorar y vender. Porque la idea es eso, ¿no? La idea es que se aprenda esta técnica para que ustedes tengan pues si lo siguen trabajando, tengan un ingreso extra, ¿no? Porque en estos tiempos se necesita. Esta puede ser una buena oportunidad para la gente en esta época de crisis, ¿no? Pero lo importante es que se puedan acercar a la técnica, que puedan aprender todos los secretos que yo les aprendí a mis maestros y que yo les puedo compartir. Que en realidad no son secretos como tal de una técnica que digamos que ellos guarden bajo llave, sino que son formas de trabajar el material. El secreto está ahí, ¿no? Está en cómo preparar el barniz. En realidad en la decoración esto se asemeja mucho a la pintura, se asemeja mucho a no sé, al trabajo de que hay una técnica que se decora con papeles de colores. Hay otra técnica que se asemeja mucho a esta que la desarrollan en China, que se llama la laca china, que es prácticamente similar. Es también un material que extraen de una resina vegetal y que lo tiñen y que hacen láminas y empiezan a trabajar. Entonces los secretos están simplemente en eso, en el hecho de la preparación. Pero la decoración ya es ya es cuestión de la creatividad de cada quien, ¿no? De lo que cada quien quiera plasmar, de lo que cada quien quiera mostrar. Pero sí, uno de los pilares de esa técnica para mí es el dibujo. Si ustedes tienen un buen dibujo y practican bastante, van a lograr diseños increíbles. Entonces, voy a tratar de terminarlo para la próxima clase o para el jueves, para que lo vean, ¿no? Listo, profe. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, comenten. Todavía tenemos tiempito. Bueno, entonces esta semana ya termino de preparar los portavasos, que las tablas de práctica ya las tengo listas, pintadas. Voy a terminar de pintar los portavasos, que sí son bastantes, ¿no? Y entonces en la semana entrante, no en la que viene, sino en la que sigue, ya vamos a cuadrar el día y el sitio para poderles entregar, ¿no? Tanto la tabla de práctica, los objetos y la carpeta con el barniz para que vayan practicando. La idea sería que hagan su tabla de práctica como esta, pero con el tiempo, ¿no?
Pero para efectos del curso sí sería mejor que con el material que les entrego que empiecen a trabajar los objetos, ¿no? Igual yo les voy a mandar unos PDFs a sus correos o a su WhatsApp con unos diseños que pueden empezar a trabajar. Unos diseños de flores, unos diseños geométricos para que los vayan trabajando. Que son cosas sencillas, ¿no? Y bueno, en estos días ya les estoy comentando. En estos días ya les estoy comentando sobre qué día vamos a hacer la entrega de materiales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, compañeros, cuídense mucho y nos vemos el martes, ¿no? Ya les entrego el link para la asistencia de hoy, ¿no? Para que por favor lo llenen. A las Bueno, 6. profe, gracias. Sí, el martes nos vemos a las 6:30. ¿Listo? Gracias a ti. Bueno, Buenas tardes.